Buenos días, magistrado y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, 10 de diciembre del año 2025 a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado presidente. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX 0825090201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de fecha 2 de septiembre del 2025 con el orden interno siguiente. El magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. La magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, esta sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en la sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Muchas gracias. Se comenzará entonces con el toca número 7/2025 del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, donde cambiará la integración de esta primera sala porque existe una excusa de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Y para concretar la integración se hará un pequeño receso. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en Derecho Ingrid I. Priego Cárdenas, por excusa a la magistrada segunda de esta primera sala. Corresponde entonces iniciar con el toca del magistrado tercero que concierne al número 4 de la lista de la sesión. Es el toca 7/2025. Deriva de la causa penal 1392-2014 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal, anteriormente con el número 797-2014 del Juzgado Segundo Penal e iniciada con el número 201-2014 del extinto Juzgado Cuarto Penal. La resolución apelada es de fecha 5 de junio de 2024 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado tercero de esta sala, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la jueza de primera instancia al negar la solicitud de orden de aprehensión al inculpado, por cuanto no se reunieron los elementos que constituían el cuerpo del delito de corrupción de menores. Considero que son infundados los agravios hechos valer por la representación social en virtud de que coincido con el razonamiento de la jueza de primera instancia, quien determinó que no se reunieron los elementos necesarios para acreditar el delito de corrupción de menores. Considero que, dado que no se acreditó la existencia de dicho delito, tampoco se puede considerar que existan elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del inculpado. Por lo tanto, no es posible decretar una orden de aprehensión en contra del incoado, por no reunirse los requisitos que así impone el artículo 16 de la Ley Fundamental. Por lo tanto, propongo confirmar la resolución apelada por considerar que la decisión de la jueza de primera instancia fue adecuada y conforme a derecho. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero y presidente, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Muchas gracias. Magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil, por excusa de la titular de la magistratura segunda de esta sala, maestra en Derecho Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto para resolver. Muchas gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con la intervención en esta sala de la magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en Derecho Ingrid I. Priego Cárdenas, y continuamos con los demás tocas de esta integración. Muchas gracias.
Se continúa con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó una resolución. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original. El magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. La magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. El toca corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Toca 84-2025, deriva del expediente civil 753-2024 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 12 de junio del 2025 y el recurrente es el promovente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, compañeros. Días. El proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la decisión del juez fue correcta al declarar precluido el derecho de la promovente en virtud de que ésta no cumplió con la prevención realizada por la autoridad de primera instancia en auto de fecha 10 de abril del año en curso. Posterior al estudio del agravio vertido por la apelante, se advierte que el apelante sí realizó las gestiones para cumplir con la prevención efectuada por el juez del conocimiento. Lo anterior en virtud de que solicitó en tiempo y forma la cita ante la Policía Ministerial Estatal de Investigación, quien le asignó una fecha para el 14 de mayo de 2025. La recurrente cumplió con la cita y presentó el vehículo para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, la Policía Estatal no proporcionó la información requerida ni envió el informe a la autoridad de primera instancia dentro del plazo estipulado. La inconforme argumenta que, debido a este incumplimiento, se le negó la posibilidad de presentar una prueba clave para su defensa, lo que le causó perjuicio tanto a nivel personal como de propiedad, ya que la autoridad no consideró la relación directa de la prueba con el procedimiento en curso. Cabe mencionar que los apercibimientos judiciales deben ser proporcionales en su aplicación y no ejecutarse automáticamente en los casos que el incumplimiento no es atribuible totalmente al ciudadano. En este caso, se consideró excesiva y desproporcionada la decisión del juez de primera instancia de declarar precluido el derecho de la promovente. Esta sala colegiada considera que el agravio vertido resulta fundado y, por tanto, se le concedió a la promovente un nuevo plazo de 3 días para manifestar si deseaba continuar con las diligencias y acreditar las gestiones realizadas bajo apercibimiento de que, si no lo hace, se declarará la preclusión de sus derechos. En ese sentido, la propuesta del presente proyecto es revocar la parte considerativa del auto de fecha 12 de junio del año 2025, dictada por el juez tercero mixto de lo civil y familiar, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 753/2024, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidos por la hoy apelante. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se concluye de esta forma con el toca que fue listado por el magistrado primero y se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó 2 resoluciones. El primero de ellos corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 1-2025, deriva de la causa penal 503-2015 del Juzgado Primero Penal. Se trata de una sentencia de fecha 7 de octubre del 2024 y el apelante es el sentenciado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto que someto a su consideración tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si la sentencia condenatoria de fecha 7 de octubre del 2024, dictada por la juez de primera instancia, se encuentra apegada a los requisitos constitucionales y procesales para justificar su dictado.
En el presente caso, se estima que de la adminiculación lógica y jurídica del material probatorio en su justo valor, sí se acreditaron los elementos estructurales que integran el delito de fraude específico 2 y la plena responsabilidad del acusado en su comisión. Asimismo, contrario a lo expresado por la defensa en sus agravios, se advierte que la juzgadora tomó en consideración los lineamientos de perspectiva de persona adulta mayor. No obstante, en este momento procesal no resulta viable que el cumplimiento de la sanción impuesta se lleve a cabo en el domicilio del enjuiciado, atendiendo a que en el sumario no existen pruebas suficientes para acceder a ello. Por ende, se ordena que una vez que el sentenciado quede a disposición de la autoridad jurisdiccional ejecutora de penas, se asuman oficiosamente las diligencias pertinentes para recabar las pruebas periciales correspondientes y desahogarlas conforme al sistema adversarial y oral, para que por razones humanitarias y acorde al derecho internacional y nacional que protegen a las personas adultas mayores en grado de vulnerabilidad, se determine lo conducente respecto a la solicitud de la defensa, en cuanto a que el cumplimiento de la sanción impuesta al sentenciado pudiera llevarse en su propio domicilio con las modalidades que disponga, como lo contempla el artículo 155 en su fracción 13ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la juzgadora soslayó el tiempo en el que el sentenciado estuvo privado de su libertad provisionalmente por esta y diversa causa penal, lo que deberá estimarse para el cómputo de la pena impuesta, en atención a lo previsto por los artículos 3 y 29, último párrafo del Código Penal del Estado de Yucatán, por lo que se propone declarar infundados los agravios formulados por la defensora pública, suplir la deficiencia de la queja en favor del sentenciado recurrente y, en consecuencia, modificar la resolución de primera instancia apelada. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca de la magistrada segunda, corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 24-2025, deriva del expediente civil 14-2024 del Juzgado Quinto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 13 de febrero del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si como consecuencia del presente recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva del 13 de febrero del año 2025, dictada por la juez Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, teniendo en consideración que la parte recurrente en sus agravios expuso, en su inciso A, que si bien en su hecho séptimo de la demanda afirmó que la demandada incumplió su pago de crédito correspondiente a los meses de enero a octubre de 2023 y de mayo a agosto de 2024, esto lo hizo como referencia a un periodo de múltiples atrasos que tuvo la demandada desde la apertura del crédito hipotecario, siendo que por esta razón la juez natural, haciendo conjeturas y especulaciones, afirmó que la parte demandada ya ha efectuado 24 mensualidades. Esto a pesar de que el apelante le puso a la vista el certificado de adeudos del 26 de agosto de 2024, en el que se observa la tabla de pagos que sí efectuó la demandada y los que no. En su inciso B, insiste el recurrente que en el considerando cuarto, parte final de la sentencia recurrida, la ACUO
determinó que la demandada sí cumplió con su obligación de pago desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022 y de ahí cumplió parcialmente cubriendo 24 mensualidades, siendo inverosímil que no obstante al tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato y de los pagos que realizó la demandada, le adeude al actor por concepto de suerte principal la misma cantidad que le otorgó en crédito, tomando en consideración las mensualidades que ya fueron cubiertas. A lo que el impugnante aduce que sí es posible que se adeude dicha suma y que si la juez natural no tenía claros ciertos puntos de la demanda, pudo prevenirlo para que aclarara. En su inciso C refiere el apelante que la juez natural no estudió ni valoró el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre el acreedor y la deudora, el testimonio de escritura pública número 2949 para la adquisición del crédito hipotecario, así como el multicitado certificado de adeudos de 26 de agosto de 2024. Mismas documentales que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Y en el inciso D, que la ACUO de ningún modo justificó ni fundó la sentencia ahora recurrida, ya que con las pruebas que aportó se configuró el supuesto para la actualización del pago al instituto actor de las prestaciones reclamadas, siendo contrarias las aseveraciones de la juez, quien incurrió en violaciones al debido proceso y al derecho de petición establecidos en la Constitución Federal. Este tribunal de alzada considera infundados los agravios formulados por la parte apelante en los incisos antes referidos, esto en razón de que se coincide con lo resuelto por la juez natural, ya que el recurrente en su hecho séptimo señaló que se le adeuda los meses de enero a octubre de 2023 y de mayo al mes de agosto de 2024, lo que se corroboró con la certificación de adeudo emitida el 26 de agosto de 2024, ofertada por la misma parte actora. Esto atendiendo a la regla procesal, carga de la prueba prevista en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, sustentada en los principios dispositivo, seguridad jurídica y litis cerrada que rigen en la materia. De ahí la importancia de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial. Se deben exponer los fundamentos de valoración jurídica realizada y de su decisión, como en efecto lo hizo la juzgadora mediante las reglas de la lógica jurídica y motivación conducente. Finalmente, no se advierte vulneración al debido proceso ni el derecho de petición en perjuicio de la parte inconforme, ya que desde que presentó su demanda ha tenido acceso a la justicia en sus 3 etapas, previa al juicio, judicial y posterior al juicio, e incluso actualmente ejerce su derecho humano a un recurso efectivo como lo es la presente apelación, por lo cual la propuesta es que bajo las consideraciones antes mencionadas se confirme la sentencia reclamada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas listados por la magistrada segunda y se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 4 resoluciones, pero la primera de ellas ya ha sido aprobada con diferente integración.
Seguimos entonces con el TOCA que corresponde al número 5 de la lista de la sesión, TOCA 78-2025, deriva del expediente civil 362-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario, la sentencia apelada es de fecha 31 de marzo del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del presente recurso se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 31 de marzo de 2025 dictada por la jueza Cuarto Civil. El inconforme en su agravio primero hace valer dos argumentos. En el primero sostiene que la jueza omitió motivar y fundar la sentencia apelada, pues no analizó las pruebas y excepciones que ofreció, así como que ofreció pruebas que la jueza no admitió. Y en el segundo, que respecto de la prueba de inspección judicial con asistencia de peritos ofrecida, manifestó que se desahogaría en el momento procesal oportuno, en el cual señalaría el objeto de la misma y lo que pretende acreditar, por lo que no se fundó ni motivó la determinación de no admitirla. El recurrente, en su segundo agravio, hace valer dos argumentos. En el primero, sostiene que al tratarse de un juicio extraordinario hipotecario sobre su vivienda, la importancia de la prueba es que se realizaría en el inmueble materia del juicio, por lo que no es razonable ni factible que ofreciera esta prueba en domicilio diferente. Y en el segundo, que la jueza no analizó la novación del contrato base de la acción, mismo que se modificó debido a la pandemia. El primer argumento del agravio primero considero que es inoperante al no especificar a qué parte de la sentencia se refiere cuando afirma la falta de fundamentación y motivación, así como tampoco señala qué pruebas y excepciones no fueron analizadas y tampoco refiere las pruebas no admitidas. En cuanto al segundo argumento del agravio primero y el primer argumento del agravio segundo, resultan inoperantes, por cuanto el inconforme ya los había hecho valer en diversos recursos de apelación, el cual fue resuelto por esta sala, por lo que opera el principio de cosa juzgada. En lo relativo al segundo argumento del segundo agravio, se considera infundado, pues la jueza sí analizó la excepción de novación del contrato, concluyendo que resultaba improcedente porque constituyó un convenio para adherirse al programa de apoyo que tenía la finalidad de diferir 4 mensualidades del crédito hipotecario y por lo tanto no es una novación del contrato principal. En su tercer agravio expone el recurrente que le causa agravio la decisión de la jueza al decretar improcedente la excepción de falta de personalidad que interpuso. Dicho agravio considero que es inoperante porque los argumentos que sustentan el mismo no fueron expuestos en su escrito de contestación de demanda, por lo que resultan novedosos, aunado a que no controvierte los razonamientos jurídicos sustentados por la jueza al resolver la excepción. El apelante en su agravio cuarto hace valer dos argumentos. En el primero sostiene que le causa agravios la calificación realizada por la jueza en relación a la excepción de novación en lo concerniente al periodo de contingencia respecto al pago de hipoteca y que esto afecte el cómputo de lo condenado sobre los intereses, así como que no valoró las pruebas que aportó respecto a los correos electrónicos entre la actora y el demandado. Y en el segundo, alega que se trata de una cláusula contradictoria entre sí que busca causar confusión en el acreditado, lo cual genera una vulneración a sus derechos humanos, pues se encuentra en desventaja en su relación asimétrica comercial. El primer argumento considero que es infundado por una parte e inoperante por otra, pues se comparten los razonamientos jurídicos y fundamentos con los que la jueza resolvió como improcedente la excepción de novación. Y si bien lo considerando afecta el cómputo de los intereses, esto es una consecuencia necesaria de esa determinación, además de que la jueza sí entró al estudio y valoración de los correos electrónicos, contrario a lo pretendido por el recurrente. En cuanto al segundo argumento, este se considera inoperante, pues no señala a qué cláusula se refiere y por qué considera que ésta tiene la finalidad de causar una confusión en el acreditado, y tampoco especifica en qué consiste la supuesta confusión, por lo cual imposibilita el estudio del agravio, aunado a que sus argumentos resultan novedosos, pues no se hicieron valer en la contestación de la demanda. Por último, en su agravio quinto,
señala que la condena de pago de los intereses por el 11% anual le causa agravio, ya que debieron ajustarse a la realidad nacional del periodo de incumplimiento, pues sus ingresos como empleado se vieron afectados por la pandemia COVID-19. Agravio que considero es infundado por una parte e inoperante por otra, pues este órgano colegiado solo puede estudiar de oficio si los intereses son usureros y en su caso disminuir la tasa, pero dicha facultad no se puede extender a disminuir intereses por motivo de desempleo o por motivo de una pandemia. Asimismo, se comparte lo resuelto por la jueza en atención al estudio oficioso de los intereses ordinarios y que no acreditó con ninguna prueba ofrecida si efectivamente los ingresos se vieron afectados, independientemente de que se abstiene de combatir los razonamientos jurídicos de la jueza para sustentar su determinación. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisola Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Toca 103-2025. Deriva del expediente civil 444-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. El auto apelado es de fecha 25 de junio del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico es determinar si se confirma, revoca o modifica el auto apelado. La inconforme en su único agravio señala que no se le notificó de manera personal la prevención contenida en el proveído de fecha 28 de mayo de 2024 respecto a la prueba testimonial que ofreció, consistente en que dentro del término de 3 días exhiba los interrogatorios conforme a los cuales declararían los testigos, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se desecharía la prueba testimonial, ya que la preclusión de su derecho deriva de un apercibimiento notificado de manera ilegal al realizarse la notificación por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado y no de manera personal, por lo que solicita se revoque dicho auto para el efecto de que la prevención se le notifique de manera personal y en consecuencia quede sin efectos el auto apelado de 25 de junio de 2025. Considero que es inoperante este agravio, toda vez que el mismo se encamina a controvertir la notificación del auto dictado por el juicio de origen. Y al respecto, esta primera sala colegiada penal y civil considera que el recurso de apelación no es la vía idónea para controvertir la legalidad de estas notificaciones, sino que, en atención al estado del juicio de origen, se debía promover el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 31, 32, 34, 35, 37, 480, 482, 484 y 485 del Código Adjetivo de la materia. Por lo tanto, propongo confirmar el auto apelado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisola Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca de esta sesión, que corresponde al magistrado tercero, es el toca 105-2025, deriva del expediente civil 444-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. El auto apelado es de fecha 25 de junio de 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si se confirma, revoca o modifica el auto apelado. El inconforme aduce, en síntesis, en su único agravio, que no se le notificó de manera personal la prevención contenida en el proveído de fecha 28 de mayo de 2024 con relación a las pruebas testimonial y de inspección judicial que ofreció, en el cual se le dejó a salvo su derecho para comparecer dentro del término de 3 días a solicitar un término especial para desotorgar las pruebas de que se trata, apercibiéndolo con que, en caso de no hacerlo, se tendría por precluido su derecho, esto es, que la preclusión de su derecho deriva de un apercibimiento y citación que se sustentan en una violación a las formalidades del proceso, como lo es
la notificación por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado y no de manera personal. Dicho agravio se considera inoperante, toda vez que el mismo se encamina a controvertir la notificación del auto. Y al respecto considero que el recurso de apelación no es la vía idónea para controvertir la legalidad de estas notificaciones, sino que, en atención al juicio de origen, se debía promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 31, 32, 34, 35, 37, 480, 482, 484 y 485 del Código Adjetivo de la materia. Por lo tanto, propongo confirmar el auto apelado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisola Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado de esta manera con los proyectos que fueron listados para esta sesión. Magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión, siendo las 11:53. Muchas gracias. Muchas gracias.